Así como empezamos a estudiar la función exponencial, lo vamos a hacer de la misma manera para la función logarítmica. El lunes pasado hablé de las características de las funciones que estuvimos viendo. La función lineal es una línea recta, la cuadrática es una parábola que puede abrirse hacia arriba o abrirse hacia abajo. Y definimos las curvas particulares de la función exponencial. De la misma manera, vamos a ver cuáles serían las posibles curvas al trazar una función logarítmica. Ya que la función logarítmica tiene otras características, pero en definitiva la curva va a ser una curva particular, una curva que va a ser dentro de estas cuatro que aparecen acá. No sé si se ven bien, pero fíjense que acá tengo una curva naranja, una curva roja, una curva verde y una curva azul. Algunas de esas cuatro curvas es la que va a representar a la función logarítmica. Entonces, nuestro trabajo es hallar y representar esa curva sin importar qué función logarítmica nos den. Y es ahí en donde nosotros definimos la forma general de la función logarítmica. Fíjense que dice un número k por el logaritmo en base a de un argumento x. Recuerden que a es la base del logaritmo y que x debe ser mayor que 0. Porque cuando vimos las ecuaciones logarítmicas y exponenciales, las logarítmicas en particular, lo que se definió es que lo que va adentro del argumento de un logaritmo no puede ser ni 0 ni un número negativo. Porque no se puede calcular, es un número que no existe en los números reales que nosotros trabajamos. Entonces, teniendo en cuenta las características del logaritmo, que su argumento no puede ser 0 ni negativo, que su base debe ser distinta de 1, que puede ser cualquier número real, y que k también puede ser cualquier número real, y ahora además, que cuando trabajamos con funciones logarítmicas, tenemos que tener en cuenta que nos va a dar alguna de estas cuatro curvas. Vamos a representar gráficamente una función. Un ejemplo, ¿no? Como les comenté, ya teniendo las herramientas de qué es la raíz, qué es la ordenada, cuál va a ser la posible curva, las cuatro que acabamos de ver, resolver ecuaciones logarítmicas o exponenciales. Al tener todas esas herramientas, analizar y representar la función no es un problema, ¿sí? Porque son herramientas que ya tenemos. Entonces, como queremos representar la función, vamos a uno de sus elementos característicos. Uno de sus elementos característicos es la raíz de la función. Recuerden que la raíz está asociada a cualquier tipo de función. No importa si yo tengo una función extremadamente rara, con números por todos lados, yo puedo buscar sus raíces, que puede tener varias, tener una o directamente no tener. Como vimos en los ejemplos de función exponencial también, que había algunas que no tenían raíces. Entonces, cuando nosotros vamos a buscar la raíz de una función, lo primero que hacemos es recordar la definición de raíz. Y la definición de raíz es buscar un valor de x cuando y es igual a 0. Y es igual a 0. Recuerden que la expresión f de x también es... Profe, se le puso una C en vez de una B en donde dice valor. ¿Dónde lo puse? Ah, puse calor. Ahí está, buenísimo. Entonces, fíjense que podemos interpretar a la función de esta manera, la relación de x con los valores de y, y como yo estoy buscando la raíz, vamos a aclarar acá, la raíz, vamos a reemplazar a la y por 0. ¿Sí? Son dos procesos que más o menos ya estuvimos hablando bastante. Entonces esto me va a quedar así. Logaritmo, 2 por el logaritmo, en base 3, de x. Y nosotros tenemos que despejar esa x porque lo que me queda es una ecuación logarítmica, que ya a esta altura más o menos sabemos resolver. Cuando resolvemos una ecuación logarítmica, pensamos siempre en la expresión, en la relación logarítmica y exponencial, que plantea lo siguiente. Plantea que si yo tengo el logaritmo
de un número B en base A como resultado un número C, entonces esto puede ser transformado como A elevado a la C es igual a B. Ahora, ¿cuál es el problema en la ecuación que quedó planteada a partir de aplicar la definición de raíz? ¿Puedo aplicar en esta expresión que tenemos acá la relación logarítmica exponencial? Si no, ¿por qué? ¿Puedo aplicar automáticamente la relación logarítmica exponencial o hay algo que está de más ahí que debería sacar? La X, profe. No. Fíjate lo que dice esto. El logaritmo de B en base A tiene que estar solo el logaritmo acá. Y sin embargo, en mi ecuación, yo tengo un 2 que está multiplicando. Entonces, para poder aplicar la relación logarítmica exponencial, yo necesito tener solamente un logaritmo, una base y un argumento. Un argumento y una base. Y eso acá no pasa. ¿Por qué? Porque yo tengo este 2 multiplicando. Entonces, como es una ecuación, ese 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Se despeja, claro. Claro, se despeja. Entonces a mí me queda 0 sobre 2. Es igual, ahora sí, al logaritmo en base 3 de x. Si yo resuelvo el 0 sobre 2, me da 0. Es igual al logaritmo en base 3 de x. Y ahora sí puedo aplicar la relación logarítmica exponencial. ¿Por qué? Porque tengo un resultado, que sería c, tengo una base, que sería a, y tengo un argumento, que sería x. Recuerden que esta ecuación surgió de buscar la raíz de la función. Por lo tanto, a mí me queda 3 elevado a la 0 es igual a x, ¿sí? Por la relación logarítmica exponencial. 3 a la 0 es 1, y por lo tanto lo que hacemos es hallar que 1 es igual a x, que esto no es otra cosa que la raíz de la función. Yo lo que estoy buscando es representar gráficamente esta curva. Entonces tengo lo siguiente. Yo estoy buscando representar la función. Vamos a hacerlo así. Vamos a darle una escala. 1, 2, 3, 5, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2. Ahí está. Y por abajo. Entonces esto es x y esto es x. ¿Qué es lo que obtengo acá? Que la raíz de esta función es 1. Entonces sabemos que la función va a pasar por ahí. Ahora, ¿qué pasa? Con ese solo punto a mí no me alcanza para definir cuál de las 4 curvas que está acá es la función logarítmica, en este caso. Entonces, si ya tengo la raíz, que es un valor puntual de la función, el otro valor puntual de la función que yo voy a hallar es la ordenada al origen. Entonces, vamos a calcular la ordenada al origen. Fíjense que es muy parecido a lo que hicimos con la función exponencial la semana pasada. Ahí está. Ordenada al origen. Y así como tenemos la definición para raíz, también tenemos la definición para la ordenada. Es decir, es el valor de y cuando x es igual a 0. Ahí está. Entonces lo que vamos a hacer es, otra vez lo mismo, aplicar la definición de ordenada al origen significa reemplazar a la x por el 0. Entonces, otra vez tomamos la función original, ¿sí? La función inicial, y vamos a reemplazar a la x por el 0. Entonces fíjense que si yo acá reemplazo a la x por el 0, me queda 2 por el logaritmo de 0 en base 3. Que me queda una cuenta nada más, yo tengo que poder resolver esa cuenta. Cuando yo resuelvo esa cuenta con la calculadora, ¿no? ¿Cuánto me da esto?
¿Se puede resolver? ¿Puedo resolver esta cuenta? No, profe, porque da 0. Exactamente. Lo comenté apenas arrancamos. Cuando en el argumento del logaritmo hay un 0 o un número negativo, esto no se puede calcular. Y a mí la calculadora me da error. ¿Por qué? Porque esto que acabamos de hacer no tiene, escribirlo abajo, no tiene solución. Y como no tiene solución, entonces, no tiene solución, entonces la función no tiene ordenada al origen. Y acá es donde entramos en el terreno de decir, bueno, entonces si no tengo ordenada al origen, ¿qué hago? Con este solo puntito no me alcanza para definir cuál es la función. ¿Qué es lo que podría hacer para interpretar o poder reconocer con un poco más de cercanía la gráfica de la función? ¿Cuál es la otra herramienta que nosotros tenemos? ¿Cómo? La tabla de valores. Exactamente, la tabla de valores. Y para entender el comportamiento de la función, vamos a hacer una buena tabla de valores. Yo con la exponencial a ustedes les había dicho que con 1 alcanzaba, pero vamos a hacer una buena tabla de valores en este caso, para entender cómo es el comportamiento de la función, porque en definitiva, lo que nos interesa es saber el comportamiento de la función. Recuerden que cuando hacemos una tabla de valores, la variable independiente es x, y la variable dependiente y es el que está dado por la función 2 por el logaritmo en base 3 de x. Entonces, vamos a ver cómo hacemos esta situación. Vamos a armar una tabla de valores. ¿Qué es lo que sabemos? Que si yo le doy el valor 1, a mí me va a dar 0. ¿Sí? Porque el 1 es la raíz y está en el punto 1, 0. Entonces, fíjense, si yo le doy el valor 1, yo le puedo dar el valor 1, el valor 2, le puedo dar el valor 1, el valor 2, el valor 3, vamos a ponerle, y el valor 4. Le ponemos que más hay. Ese 1, al ser reemplazado en la x, me queda de la siguiente manera. Me queda 2 por el logaritmo en base 3 de 1. Recuerden que yo acá en esta cuenta, lo que tengo que resolver primero es el logaritmo de 1 en base 3. ¿Cuánto es el logaritmo de 1 en base 3? Todo logaritmo de argumento 1 siempre da 0. Entonces a mí acá me queda 2 por 0, que no es otra cosa que 0. Y fíjense que acá nos da lo mismo, ¿no? Para el 1 de x, 0 de y, que no es otra cosa que este punto, el punto de la raíz. Ahora vamos a ver cuánto da ese resultado para cuando x vale 2. ¿Sí? Cuando el argumento, vamos a ponerlo así, vale 2. Recuerden que para resolver esta cuenta lo que hacemos es aplicar la regla del logaritmo que dice lo siguiente. Esto lo vimos en ecuaciones. Yo tengo esto, miren. 2 por el logaritmo en base 3 de 2, ¿no? Al ser una operación combinada, primero se resuelven multiplicaciones y divisiones. Pero antes, si existen, resolvemos logaritmos o exponentes. Y acá lo que tenemos es un logaritmo, es decir, que nosotros lo que tenemos que hacer es resolver este logaritmo. ¿Cómo resolvemos el logaritmo de 2 en base 3? ¿Qué se debería hacer? ¿Cómo lo resuelvo? A ver si se acuerdan.
Profe, yo no me acuerdo. Bueno, Entonces puede ser logaritmo de 2 dividido logaritmo de 3. exactamente, se resuelve así. Fíjense, vamos a resolver el logaritmo de 2 en base 3. Ustedes en la calculadora tienen la tecla log. Ustedes tienen la tecla log, así como está, sin ninguna base. No hay base. Cuando no tiene la base, hace referencia a que es de base 10. Entonces, para resolver nosotros este logaritmo, lo que vamos a hacer es una división de el logaritmo en base 2 dividido el logaritmo en base 3. Entonces, por ejemplo, si ustedes en la calculadora apretan logaritmo en base 2, eso les da 0,3. Porque le da 0,30, ¿no? Entonces usamos el 0,3. Y si en la calculadora ponen tecla log de 3, eso les da 0,47. 0,47. Y esta raya de fracción es una división. Entonces haciendo 0,3 dividido 0,47, eso les da 0,63. 64 por el redondeo, ¿no? Pero bueno, vamos a poner así. 0,63. Recuerden, todo esto lo hacen con la tecla log que aparece en la calculadora. Incluso los celulares tienen esa tecla. Ahora, Profe, ¿qué ¿y pasa? el 2 multiplicando adelante no se pone? Sí, lo vamos a hacer ahora. Yo ahora solo perdón, profe. resolví el logaritmo de 2 en base 3. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? 2 por el 0,63. Obviamente que si ustedes pueden hacer toda esta cuenta de una en la calculadora, mejor. Pero como todas las calculadoras son diferentes, ahora al hacer 0,63 por 2, lo que me da ahí es 1,26. ¿Qué quiere decir? Que cuando x vale 2, la función vale 1,26. Y ahí tenemos otro punto de la función. Ahí tenemos otro punto de la función. Ahí tenemos otro punto de la función. Para el 2 de x le corresponde el 1,26 de y. Es decir, que lo que tenemos ahora es para el 2 de x el 1,26 de y. O sea que yo tengo otro punto acá de la función. Vamos a borrar algunas cosas que no son las que necesito. Esto que está acá. El gráfico lo vamos a dejar, ¿no? Porque es el importante. Pero fíjense cómo, teniendo una calculadora, inclusive la del celular, podemos resolver esa cuenta sin necesidad de hacer demasiado revuelo. Ahora fíjense lo que podemos hacer acá. Vamos a ver qué pasa cuando x es igual a 3. Profe, Sí. disculpe, ¿Cómo? me estoy conectando del celu porque de la compu no salía mi audio. Quiero hacerle una consulta. Sí, decime. ¿Vio donde usted puso logaritmo de 2 dividido logaritmo Sí. de 3? Sí. ¿De dónde sacó eso? Ah, O sea, porque vos... ¿es el 2 que puso es el 2 que está delante, 2 por logaritmo, o es el exponente? No, es el argumento que está en el logaritmo. Vos fíjate que la función es esta que está acá. 2 por el logaritmo, en base 3 de x. Entonces, Sí. cuando decís, estamos haciendo una tabla de valores, ¿no? Entonces a x le puede dar cualquier valor. Si vos a x les das el valor 2, ese 2 lo reemplazás en la x. ¿Ves? Entonces, ¿qué cuenta te queda? 2 por el logaritmo de 2, que es donde estaba la x, en base 3. Sí. Ahora, si vos tomás el valor 3 para la x, ese 3 ¿en dónde lo reemplazás? En la x. Y la cuenta que te queda ahora es 2 por el logaritmo en base 3 de argumento x. Vos fíjate que en donde estaba la x, reemplazamos el número que elegimos. Entonces ahí es donde te queda la cuenta, ¿ves? Mira, la cuenta te queda así. 3 por el logaritmo en base 3 de 3. Entonces vos antes de resolver esa multiplicación tenés que resolver este logaritmo. Y es lo que resolvés con la calculadora. De ahí sale este 3, que es el valor de x. Entonces,
Profe, entonces pongo logaritmo de 3 Sí, dividido logaritmo de 3. claro, exactamente. Sí, sí. Ok, ya entendí, gracias. Esto te va a dar 1, y cuando hagas 3 por 1 te va a dar 3. Si el logaritmo ahí de 3 te va a dar... no, sí, te va a dar 1 y 1 por 2 es 2. Ahí está, mira eso. ¿Dónde te borro esto? Bueno, quiero borrar el gráfico. Pongo borrar siempre y borro todo. Entonces, el logaritmo de 3 en base 3 me va a dar 1 y 2 por 1 es 2. Quiere decir que todo esto vale 2. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Que cuando x vale 3, y vale 2. Es un punto en el plano. X vale 3 e y vale 2. ¿Dónde está ese punto? El x de 3 y el y de 2. Un poquito acá más arriba. ¿Sí? Entonces fíjense cómo, ya agregando algunos puntos, podemos acercarnos más a la curva. Recuerden que una de las curvas va a salir de estas 4 que tenemos acá, ¿no? La curva va a ser alguna de estas 4. No va a ser otra. Si es otra, algo estamos haciendo mal o no es una función logarítmica. Díganme cuánto va a dar el valor cuando x sea igual a 4. Ya que más o menos estamos usando la calculadora. Incluso escríbanmelo en el chat, si quieren. 2,5, profe. 2,5. Sí. Sí. 5 algo más Se o puede 5,5. redondear. Claro, se puede redondear 5,5, sí, porque... Ah, O 2,6. listo. Vamos a redondearlo en 2,6. Entonces, ahí tenemos otro punto. Tenemos que para x igual 4, tenemos el 2,5. O sea que está más o menos... Obviamente yo no tengo escala, ¿no? Pero más o menos por acá. Ahora, ¿qué otros valores le podría dar a x? La pregunta es la siguiente. ¿A x le puedo dar valores negativos? No, porque ya dijimos que ahí no va números negativos, ni siquiera va el 0. Pero lo que podemos hacer es agregarles números entre el 0 y el 1. Por ejemplo, podríamos usar el 0,5. O podríamos usar el 0,25, que es un cuarto. Entonces, al utilizar esos números, obtenemos otros resultados para la función. Fíjense, 2 por el logaritmo en base 3 de 0,5. Si resolvemos esa cuenta, eso da, esperen que hago la cuenta, menos 1,26 más o menos. Menos 1,26. 25, 26 según el redondeo, ¿no? Entonces, fíjense que yo no puedo usar números negativos en la X en este caso. Pero lo que sí puedo usar son números con coma, que estén entre el 0 y el 1. Y fíjense que para el 0,5 de x, que está acá, me dio menos 1,26 de y. Está acá. Y si uso el 0,25, esto que está acá, reemplazando en la x el 0,25, esto me da menos 2,5. Menos, bueno, 2,6 más o menos. 2,5. 2,52. Es decir, reemplazando el 0,25 en la x, me da menos 2,52. Quiere decir que para un cuarto, que está acá, entre 0 y 0,5, me da menos 2,52. Acá es donde entramos en el terreno de decir, bueno, si la función exponencial tenía asíntota, así, según la pinta que tiene esta curva, parecería que la función logarítmica también va a tener asíntota. Y esa asíntota en este caso, acá porque se me cruzó, ¿no? Pero esta asíntota en este caso va a ser una asíntota vertical. Así como la función exponencial tiene asíntota horizontal, la función logarítmica tiene asíntota vertical. Entonces, para graficarla, no necesitamos hacer tantas cuentas para ver en qué momento está la asíntota vertical, sino que
conociendo cuál es la asíntota vertical, conociendo cuál es el valor de la raíz y conociendo cuál es el valor de la ordenada, yo ya puedo graficar la función, porque conozco el comportamiento de la función. Sabemos que va a ser alguna de estas cuatro, por ejemplo, la curva celeste, ¿no? Que obtuvimos de la función 2 por logaritmo de base 3 de x. ¿Cuál de las cuatro curvas que tenemos acá es? ¿Es la naranja, la roja, la azul o la verde? La verde. Entonces fíjense que coincide con una de las cuatro curvas. Pero no siempre vamos a tener que hacer una tabla de valores tan grande, porque conociendo el comportamiento de la función, lo podemos hallar sin problema. Es más, yo tengo el dibujo hecho acá, sí, recién se me escapó y lo vi. Profe, Sí, una consulta. Llegado el caso que se cruza, o sea, sería como que corta el eje Y, entonces estaría mal. Porque sí, siempre según que la tiene que dar función, como una curva sin cortar. Sí, según la función igual. Porque ahora vamos a ver casos que sí tiene raíz. Ah, bueno. Digo, sí tiene ordenada. No, porque es según la curva. Acá era más que nada para presentarles que tiene una asíntota vertical. Y ven, acá está la función, miren. La misma que acabamos de calcular, pero con uno que otro punto más. Miren, vamos a hacer esto. Vamos a hacerlo así. A ver si recuerdan, ¿no?, las características puntuales de una función ahora, ¿no? Las características, si yo quiero analizar esta función, acá lo que podemos asegurar en esta función es que x igual 0 es la asíntota vertical, a diferencia de la exponencial que tiene asíntota horizontal. Podemos definir que el dominio de esta función son los valores de x que siempre puede tomar. Y en este caso solo puede tomar valores positivos y distintos de 0. Por eso acá el dominio es desde 0 hasta más infinito. Y a diferencia de la función exponencial, que la imagen no era completa, acá la imagen de la función siempre son todos los reales. Siempre. ¿Qué es lo que va a variar acá en la función logarítmica? El dominio. ¿Quién va a definir la variación del dominio? La asíntota vertical. Porque fíjense que si la asíntota vertical está en 2, la curva tiene que estar de este lado o de este lado. Porque acá es donde vamos al sentido de cómo relacionamos la exponencial y la logarítmica. Fíjense estas cuatro curvas, que también definen la función logarítmica y la función exponencial. La diferencia es la siguiente, que en una exponencial, que son las que vimos la semana pasada, se tenía una asíntota y igual algo, ¿sí?, que era la asíntota horizontal. Pero para la logarítmica, lo que tenemos es una asíntota vertical de valor y, de valor x, igual a algo. Vamos a ponerle asíntota vertical, ¿sí? Entonces quiero que entiendan lo siguiente. Si yo tengo una asíntota vertical, para la función logarítmica puedo tener la función a la derecha o la puedo tener a la izquierda, ¿sí? La función puede ser decreciente o la función puede ser creciente. ¿Y qué es lo que va a variar todo eso? Según la fórmula que me aparezca, según la función. Este primer ejemplo era un ejemplo relativamente sencillo y directo para empezar a reconocer cómo es la forma de una función logarítmica. Pero una vez que tenemos esta idea genérica de que la función logarítmica tiene una asíntota vertical, el dominio depende de la asíntota vertical y la imagen son siempre todos los reales, vamos a lo que se conoce como la definición extendida de la función logarítmica. Y ahora claramente vamos a ver un ejemplo un poquito más producido. Fíjense todo lo que aparece ahora. Esta es la definición extendida de la función logarítmica. Fíjense qué es lo que tiene. Otra vez la letra K, que multiplica adelante, que eso va a definir si la función es creciente o decreciente, pero eso lo van a ver cuando hagan el gráfico. La base A del logaritmo, que sigue siendo la misma,
Pero fíjense que aparece en el argumento. En el argumento aparece una expresión P de X. ¿Por qué en el argumento aparece una expresión P de X? Porque ahí puede ir cualquier cosa. Puedo tener 2x al cuadrado, puedo tener menos x al cubo más 6, puedo tener lo que sea. Pero hay algo que no se puede negociar con el argumento de la función logarítmica, y es que ese argumento siempre tiene que ser mayor a 0. Siempre. No puede ser ni 0 ni negativo. ¿Por qué tiene que pasar eso? Porque nosotros sabemos que si en el argumento del logaritmo aparece un 0 o un número negativo, no lo puedo calcular. Y bueno, y un término más b, ¿sí? Que siempre aparece un término más b, que lo único que hace es complicarme la cuenta, nada más. Pero acá, ¿qué es lo importante? Que de esta definición verde que les acabo de escribir, voy a encontrar el dominio de la función y además la asíntota vertical, que en definitiva es un elemento puntual de la función logarítmica que me permite representarla de una manera un poquito más sencilla. Vamos a ver cómo usamos ahora esta definición verde que acabo de pintar ahí, ¿eh? Miren, vamos a ver el siguiente ejemplo, para que se entienda. El procedimiento es el mismo. Lo único que agregamos acá es esta condición en la cual no importa lo que me aparezca en el argumento, ese argumento tiene que ser mayor a 0. Entonces, vamos a hacer eso. Miren lo que va a pasar acá. Esa expresión, P de X mayor a 0, me va a dar el dominio. ¿Ven? Se obtiene el dominio. Entonces, si yo voy a buscar el dominio, lo que tengo que pensar es en esa expresión, en la expresión P de X mayor a 0. Mayor a 0. Y en mi función, en esta función del ejemplo 2 que me dan, ¿quién es la expresión P de X? ¿Quién sería? El 3x más 6, profe. Exactamente, sería el 3x más 6. Ese 3x más 6 tiene que ser sí o sí mayor a 0. Y fíjense que lo que me queda armado acá es lo que se conoce como inecuación, que se resuelve exactamente igual como la ecuación. Solo que la ecuación a mí me va a dar un igual, o sea que me va a dar un número solo, y la inecuación a mí me va a dar infinitos números, un intervalo infinito, y ese intervalo infinito es el dominio de la función. Entonces, vamos a resolverlo. ¿Cómo se resuelve? Igual que la ecuación. Pasamos primero el 6, restando para el otro lado, entonces me queda 3x es mayor a menos 6. Pasamos el 3 dividiendo, y me queda que x es mayor a menos 6 sobre 3, que eso no es otra cosa que x mayor a menos 2. Entonces, quiero que piensen en esta situación. Piensen en esta situación. Yo lo que tengo es, en el eje de la recta real, acá tengo el 0, acá tengo el 1, acá tengo el 2, acá tengo el menos 1, acá tengo el menos 2. Y a mí lo que me indica esta inecuación que tenemos acá es que solamente puedo usar los x que son mayores a menos 2. Entonces, si yo estoy acá en menos 2, ¿no? ¿Qué valores de x puedo tomar? ¿Los que están a la derecha del menos 2 o a la izquierda del menos 2? A la derecha, profe. Claro, a la derecha. Voy a poder tomar todos estos. Y todos estos valores sabemos que arrancan en el 2, con paréntesis, y hasta dónde continúan. Hasta el más infinito. ¿Por qué digo esto? Porque esta expresión de que x es mayor que menos 2, a mí lo que me da es el dominio de la función. El dominio de la función, que no es otra cosa que el intervalo que arranca en menos 2 y se va hasta más infinito. Entonces, agarrar el argumento y ponerlo mayor a 0, despejando
me da el dominio de la función. Y además, se me quedó ahí. Y además, lo que me da es el valor de la asíntota vertical. ¿Por qué? Porque ese menos 2 que tengo ahí, ese menos 2 que tengo acá, que acabo de encontrar acá, es la asíntota vertical. O sea, x ahora igual menos 2 es la asíntota vertical. Es decir, mírenlo así. Si yo voy a empezar a hacer el gráfico, ¿no? Eje X, eje Y. Vamos a darle valores. 1, 2, 3 de escala. 4. 5. Yo sé que en X menos 2, ¿dónde está el X menos 2? Está acá. En X menos 2 lo que va a haber es una asíntota vertical. Entonces la función va a estar a la derecha o a la izquierda del... A la derecha. Claro, a la derecha, por lo que decía el dominio. Entonces, una vez que tenemos eso, ya podemos pensar en calcular la raíz y la ordenada. ¿Por qué? Porque teniendo la raíz y la ordenada, y conociendo el comportamiento de la función, y qué es lo que va a pasar cerca de la asíntota, o sea que no la va a cortar, podemos graficar la función. Y vamos a hacer eso. Vamos a buscar primero la raíz. Bueno, así. Raíz. Raíz 2 puntos. Y siempre sabemos que es el valor de x cuando y es igual a 0. Vamos a buscar la raíz de la función. Como siempre, recuerden que mi función es toda, esta es la original, y a esa función, en vez de usar como f de x, puedo usar de este lado directamente la y. Entonces, reemplazando esa y por 0, para buscar la raíz, me va a quedar una ecuación de variable x. Que esta es una ecuación logarítmica, como las que hicimos en la clase de ecuaciones logarítmicas exponenciales. Primero, siempre pensamos en la relación logarítmica exponencial. ¿Qué dice la relación logarítmica exponencial? Que si tengo el logaritmo de b en base a igual a un número c, esto lo puedo transformar en a elevado a la c es igual a b. La consulta es la siguiente. Así como está la ecuación, ¿la puedo pasar de logaritmo a exponencial? ¿O hay algo que está de más ahí? Fíjense que para pasar de logaritmo a exponencial yo necesito que el logaritmo esté solo. Que el logaritmo solamente tenga un argumento y una base. Si nosotros vemos el logaritmo, el argumento es 3x más 6. Ahí estamos bien. Y la base es 4. Pero ¿cuál es el problema acá? Tengo este menos 2 que está multiplicando. Cosa que no contempla la ecuación. La relación logarítmica exponencial. Entonces, a ese menos 2 que está multiplicando, lo vamos a pasar restando para el otro lado. Y me va a quedar así. 0 sobre menos 2 es igual a este logaritmo. 0 sobre menos 2, sabemos que me va a dar 0. Entonces esto, 0 es igual a todo este logaritmo. Y ahora sí, tenemos quién es A, quién es B y quién es C. Miren, vamos a hacerlo en la hoja siguiente. Vamos a pasar la relación logarítmica exponencial. Y vamos a reconocer en este logaritmo quién es A, quién es B y quién es C. A, ¿quién es? La base. En este logaritmo la base es el 4. B, ¿quién es? El argumento. En este logaritmo el argumento es todo esto, 3x más 6. Y C es el resultado.
que en este caso el resultado, por más que esté a la izquierda, es el 0. Pasando esta expresión a relación logarítmica exponencial, esto me queda 4 elevado a la 0 es igual a 3x más 6. Estas son las cosas por las que les digo que después de una clase, aunque sea uno, tendría que resolver 1 o 2 ejercicios fáciles en la semana antes de la próxima clase. Más que nada para tener todo fresco estos pequeños procedimientos que ya se han trabajado. Entonces fíjense que acá me queda simplemente una ecuación de una variable bastante sencilla que podemos resolverla. Sabemos que podemos resolver primero 4 a la 0. 4 a la 0 es 1. Entonces me va a quedar 1 es igual a 3x más 6. Tenemos que despejar esa x. ¿Quién pasa primero para el otro lado? El más 6 como menos 6. Entonces me queda 1 menos 6 es igual a 3x. Estamos buscando la raíz. Recuerden que esto surgió de aplicar la definición de raíz, que es lo que me interesa para armar la función. 1 menos 6 es menos 5, igual a 3x, y pasando, dividiendo el 3, a mí me queda menos 5 tercios es igual a x, que esa sería la raíz. Ahora bien, como lo que yo necesito es un valor puntual, como para poner acá en el gráfico, ¿sí? Vamos a buscar el valor aproximado de ese menos 5 tercios. Para buscarlo, recuerden que lo que hacemos es 5 dividido 3, ¿no? Y esto me queda menos 1,6. 1,66. Me queda así. Menos 1,66. Esto que tenemos acá es el valor de la raíz. Entonces, fíjense que nosotros que habíamos dicho que la logarítmica puede tener 4 opciones de curva. Una así, una así, una así y una así. Y al tener asíntota vertical, puede tener o una de las dos a la derecha o una de las dos a la izquierda. Según la posición de la raíz que acabamos de obtener, las posibles curvas están a la derecha o a la izquierda de la asíntota vertical. A la derecha. A la derecha, exactamente, porque la raíz está en menos 1,6, que es más o menos por acá. Entonces, fíjense que lo que nosotros sabemos ahora es que la función, ¿sí? La función, vamos a ver si tengo acá azul, sí. La función puede o hacer esto o hacer esto. Y bueno, nosotros sabemos que pasa cerca de la asíntota vertical, pero no la toca. ¿Quién va a definir si es la curva que viene desde abajo o que viene desde arriba? La ordenada al origen. Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular la ordenada al origen. Fíjense cómo todas las herramientas, elementos que usamos durante toda la cursada, hoy se definen, se cierran completamente en estos temas. Y obviamente en los que van a ver. Así que vamos ahora a buscar la ordenada de la función. Ordenada al origen. Y como se mencionó, la ordenada al origen es el valor de y cuando x es igual a 0. Es decir, que a la x la reemplazamos por 0. Esperen que voy a buscar la función original. Reemplazando a la x por 0, esto me queda 3 por 0. 3 por 0 más 6. ¿Ven que acá lo que me queda directamente es una cuenta? Acá fíjense que es una operación combinada, nada más. Entonces yo tengo todo esto que es un solo término, y de todo esto que es un solo término, primero tengo que resolver el logaritmo. Pero para resolver ese logaritmo, primero tengo que resolver este argumento de acá adentro. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo resuelvo ese argumento de ahí adentro, a mí me queda que y es igual
a menos 2 por el logaritmo en base 4 de 3 por 0, 0, más 6 es 6. Entonces acá lo único que me queda es resolver toda esa cuenta. ¿Cuánto me daría toda esa cuenta? Aproximadamente, ¿no? Si hacen bien la cuenta con la calculadora, esto tiene que salir. Menos 2,58, profe. Exactamente, da eso. Sí. Y es igual a menos 2,58. Exacto, eso da. Recuerden que para resolver eso, yo lo primero que hago es resolver el logaritmo. Para resolver ese logaritmo, bien, lo voy a hacer porque lo puedo, ¿no? Fíjense, a mí lo que me queda es esta cuenta. Y yo de esta cuenta tengo que resolver primero el logaritmo. Entonces me queda menos 2 por el logaritmo en base 4 de 6. ¿Qué hago acá? Resuelvo el logaritmo con la división. Entonces tengo menos 2 por división, logaritmo de 6 sobre el logaritmo de 4. Entonces esto me queda menos 2 por el logaritmo de 6, que me da, esperen que lo calcule, ¿no? Obviamente. El logaritmo de 6 da 0,778. Entonces lo redondeamos en 0,78. Y abajo, el logaritmo de 4 me da 0,6, 0,60. 0,60. Resolviendo la división, ¿sí? 0,78 dividido 0,60. 0,78 dividido 0,60. Eso da, sí, 1,3. Entonces me queda menos 2 por 1,3 y 1,3 por menos 2 es menos 2,6. Fíjense que esto me da menos 2,6 aproximado, ¿sí? Porque en realidad lo que estamos haciendo nosotros son cálculos aproximados. Fíjense que de menos 2,6 a menos 2,58 es una aproximación y es correcta, ¿sí? Entonces esto me queda que en menos 2,6 o menos 2,58, que en definitiva es lo mismo, tengo la ordenada, menos 2,58. Bueno. Entonces, conociendo el comportamiento de la función y sabiendo que esta es la raíz y que esta es la ordenada, la curva se acerca a la asíntota por arriba. Entonces, la curva viene pegada a la asíntota por acá, pasa por la raíz, pasa por la ordenada y sigue de este modo. Si yo quiero hacer la curva de una manera más exacta, simplemente le hacen una tabla de valores y listo. Pero en definitiva, lo que se pide es eso. Porque lo que se va a pedir en la evaluación de aprendizaje son también que puedan definir conjunto de positividad, conjunto de negatividad, crecimiento o decrecimiento. Que eso ya es tarea de ustedes repasar. Con las cuadráticas lo hicieron bien, así que en ese sentido no tiene que haber problemas. Bueno, obviamente el dibujo de eso lo tengo acá abajo. A ver. Profe, le hago una consulta. Y decime. Creo que estaba medio como complicado con el tiempo por el tema del solucionario. Sí. Porque yo la última vez con eso me ayudó un montón para poder practicar, para confirmar que... Quédate tranquila que yo esta semana ya lo subo. Ah, buenísimo, profe. No, quédate tranquila que antes de la evaluación de aprendizaje, sí o sí van a tener el solucionario, ¿no? Quédate tranquila. Pasa que estaba terminando el de segundo porque ellos tienen la evaluación antes. Bueno, quedó raro el dibujo, no sé por qué no se ve bien, pero fíjense que es la misma, ¿no? La asíntota vertical, el punto de raíz, el punto de ordenada y la curva roja que define la función logarítmica en este caso. Vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo que son las 7 acá, porque se ven mal este dibujo, no sé si se ve bien.
Cualquier cosa después lo hago de nuevo, si se sigue viendo. Les voy a compartir el siguiente ejemplo, sí que es el 3. Tengo el ejemplo 3 y el ejemplo 4 y con eso terminamos, ¿sí? Así que no quédense tranquilos. Vamos a hacer así. Vamos a cortar 10 minutos, ¿sí? Les voy a dejar compartiendo en este ejemplo para ver si se acuerdan de lo que vimos de función logarítmica, de lo que vemos de ecuación logarítmica y de lo que acabamos de ver ahora para hacer este ejemplo. Fíjense que acá me aparece LN. Traten de recordar qué pasa y si no, ahora cuando continuemos a las 19:10, 10 minutos cortamos, van a ver cómo lo resolvemos. Pero no se desesperen, intenten hacerlo. Bueno, ahora sí. Corto mi micrófono y en un ratito seguimos. Bueno, ahora sí continuamos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. Bueno, noten lo siguiente. Si yo quiero calcular un logaritmo natural, ¿no? En realidad, ¿qué tipo de logaritmo estoy calculando? Por ejemplo, les voy a preguntar lo siguiente. ¿Cuánto es el logaritmo natural de 3? Uno- 0,47. 1,09. Da. Sí, ¿Por qué? profe, uno. ¿Por qué alguien le dio 0,47? Porque en vez de usar logaritmo natural, usó log. Y no es lo mismo. Entonces, Sí, profe. acá está esto que lo comenté cuando vimos la clase de ecuaciones, es que cuando yo tengo el logaritmo solo, se sobreentiende que acá abajo tengo un 10. Y cuando tengo un logaritmo natural, lo que se sobreentiende es que acá abajo tengo el número e. O, para ser más específicos, vamos a decir que la base, para redondear, es el 2,71. ¿Sí? El número e es un número particular que se utiliza en la economía, pero que en este caso en particular, para aquel que no tenga una calculadora científica con la tecla LN, porque la tecla LN también está en la calculadora, lo único que puede hacer es directamente cambiar ese E o SLN por un logaritmo normal, pero en base 2,71. Para que se entienda esta situación, supónganse, esto mismo que acabo de escribir lo voy a escribir acá. Supónganse que yo quiero calcular el logaritmo natural de 2. Yo sé que calcular un logaritmo natural de 2 es calcular un logaritmo, calcular un logaritmo normal, pero que en realidad en la base es el número e de 2, ¿no? Pero sabemos que el número e es el 2,71, entonces estaría calculando un logaritmo de base 2,71 del número 2. Entonces, en este caso, podría hacer el proceso de la división y calcular el logaritmo de 2 dividido el logaritmo de 2,71. O repito, si ustedes tienen el botón directamente de logaritmo natural de 2, eso les tiene que dar aproximadamente 0,69. Cualquiera de los dos procesos que realicen les va a dar 0,69 aproximado, en un poquito más, un poquito menos, no importa. Pero que se entienda esta situación. Si no tienen en la calculadora el botón LN, tranquilamente pueden utilizar el logaritmo en base E, que E no es otra cosa que 2,71. Una vez aclarado Listo, profe, eso... yo encontré la tecla. ¿La encontraste? Estaba al lado. Sí. Bueno, pero también sirve para aclarar a aquellos que quizás no tienen... Profe, el mío no tiene. Por eso, entonces ahí lo que haces es usar un logaritmo normal, pero en base 2,71. Entonces vos Ok. fíjate que si haces logaritmo de 2 dividido logaritmo de 2,71, te tiene que dar aproximadamente 0,69. Aproximadamente, sí, un par de centésimas más, un par de centésimas menos. Pero podés hacerlo igual. Por eso comenté esto de el logaritmo natural es un logaritmo
que tiene una base especial que es el número e, que a ese número e lo vamos a usar como 271. Tiene un montón de números más después de la coma, pero con 271 vamos a estar bien. Bueno, vamos ahora sí a la función. Ya después aclarado y repasado eso, vamos a la función. Como siempre, primero hacemos la búsqueda del dominio. Y para buscar el dominio, agarramos el argumento, que sería el 2x menos 3, y decimos que tiene que ser mayor a 0. Y despejamos. El 3 que está restando pasa sumando, y me queda que 2x menos 3 es mayor que 3. 2 por x es mayor que 3. Pasamos dividiendo ese 2, y me queda que x es mayor que 3 medios. Que eso no es otra cosa que 1,5, ¿no? Al definirse que x es mayor que 3 medios, podemos establecer el dominio de la función. El dominio de la función. Que no es otra cosa que el conjunto que va desde 3 medios hasta el más infinito. Fíjense que esto es todo muy parecido. No hay gran diferencia en esta situación. Sin embargo, si yo quiero empezar a realizar el gráfico de esta función, yo tengo el eje X, tengo el eje Y, bueno, un poquito, ¿no? El eje Y, con la escala adecuada. Recuerden que a ustedes les conviene usar 2 cuadrados por unidad, ¿no? Para que quede medianamente bien. Sabemos que ese 3 medios también funciona de asíntota, vertical. Pero como el 3 medios no me ayuda mucho a poner esa asíntota vertical en el gráfico, si yo divido 3 dividido 2 me da 1,5. Entonces podemos asegurar que x igual a 1,5 es asíntota vertical. Eso es la asíntota vertical. Y tenemos de esa manera que en el 1,5 que está acá, tengo una asíntota vertical. Acá lo que observamos es lo siguiente. Podemos tener la curva a la derecha o podemos tener la curva a la izquierda. La pregunta es esta. ¿La curva va a estar a la derecha de la asíntota o a la izquierda? A la derecha. A A la derecha. Y si está a la derecha, ¿va a tener ordenada al origen? No tendría, ¿no, profe? No. ¿Por qué no tendría? Porque no tendría porque pasa el eje X, no lo corta. Puede ser, La ordenada estamos hablando, ¿eh? No tendría ordenada al origen. perdón, el eje Y, me El equivoqué, eje Y, lo estaba mirando y lo pronuncié mal. No hay problema. Nosotros sabemos que la curva va a pasar por acá, así, o va a pasar así. Entonces, no hay forma, a esto me refiero de conocer el comportamiento de la curva. Sabemos que al ser asíntota y estar a la derecha, por el dominio sabemos que va a estar a la derecha, no va a pasar nunca de largo a la asíntota vertical. Entonces, como no la va a pasar nunca de largo a la asíntota vertical, no va a cortar en ningún momento al eje Y. Y como no va a cortar al eje Y, entonces no va a tener ordenada al origen. O sea, eso lo podemos deducir conociendo el comportamiento de la función. Pero más allá de conocer el comportamiento de la función, vamos a calcularla igual. Igual primero vamos a calcular la raíz. Sí, vamos a calcular la raíz. Que para calcular la raíz, sabemos que hacemos al valor x igual 0. No, y igual 0. Entonces, vamos a agarrar la función, que es esta que está acá. Y acá reemplazamos por y, como para que se vea bien la expresión. Y reemplazamos a la y por 0. Entonces a mí me queda 0 es igual al logaritmo natural de 2x menos 3.
Y repito, esto les puede traer un problemita, pero no tiene por qué traerles un problemita. Porque si nosotros pensamos en la relación logarítmica exponencial, sabemos que el logaritmo de b en base a es igual a c, entonces a elevado a la c es igual a b. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer ahí es quién es a, quién es b y quién es c. Entonces, si yo les pregunto quién es, por ejemplo, b en esta ecuación logarítmica, ¿quién sería b? 2x menos 3. 2x menos 3. 2x menos 3. ¿Y quién sería c? 0. 0. ¿Y a? 2,71. 2,71, exactamente. 2,71. También podríamos usar el número e, que está en la calculadora. O sea, el 271 también es el número e. Vamos a poner así, número e. ¿Por qué digo esto? Porque tranquilamente cuando nosotros lo pasemos a forma exponencial, esto me va a quedar así. Me va a quedar 2,71 elevado a la 0 es igual a 2x menos 3, o también lo puedo expresar como e elevado a la 0 es igual a 2x menos 3. Que a fines prácticos es lo mismo, porque 2,71 elevado a la 0 va a ser 1, y e elevado a la 0 también va a ser 1, entonces no me va a cambiar en nada. Esto es 1 igual 2x menos 3. Acá vamos a despejar la x, ¿sí? El 3 que está restando pasa sumando, y me queda 1 más 3 igual a 2x, 1 más 3 es 4, entonces me va a quedar 4 es igual a 2x. El 2 que tengo ahí va a pasar dividiendo, entonces me queda 4 dividido 2 es igual a x, y por lo tanto, tenía la curva ahí, esto me va a quedar 2 es igual a x. Y esto que tenemos acá es la raíz de la función. Lo que tenemos acá es la raíz. Y sabemos entonces que la función va a pasar por el 2. Va a pasar por acá. Sabemos que no va a tener ordenada al origen. Sin embargo, vamos a verificar que no tiene ordenada. Ordenada al origen. Que para aclarar esta situación, esto es cuando x es igual a 0. Así, cuando x es igual a 0. Sobre la función original, para buscar la ordenada al origen, reemplazamos a la x por 0. Al reemplazar a la x por 0, a mí me queda 2 por 0 menos 3. En el argumento, 2 por 0 menos 3 me va a quedar, y es igual al logaritmo natural de menos 3. Lo cual no tiene solución. No tiene solución porque no se puede usar un argumento negativo. Entonces, como no tiene solución, por lo tanto, la función no tiene ordenada. ¿Sí? A modo de agregar. Entonces, si no tiene ordenada y yo necesito graficar, ¿qué es lo que puedo hacer? La tabla de valores. Sí. Pero recuerden que no necesito hacer una tabla de valores muy grande. Con dar un valor es suficiente. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si yo le doy un valor acá? En 2. En 3, ¿no? Este es el valor de x3. Si me da arriba, yo sé que la función hace esto. Y si me da abajo, yo sé que la función hace esto. Entonces, con un valor, o sea, porque conozco el comportamiento, ¿no? Con un valor me alcanza para representar la función. Así que vamos a darle un valor. Como les dije, el 3. Normalmente uno busca una unidad cerquita nomás para no complicarse tanto.
Entonces vamos a hacer así. Si x es igual a 3, la función va a ser igual, logaritmo natural, de 2 por 3 menos 3. 2 por 3 menos 3. Vamos a resolver esto, porque ahora es una cuenta. ¿Cómo? Eso da 0. No puede ser que de 0. No, porque vos... A mí me dio 1,098, 1,10 sería, ¿no? Sí, 1,98, está bien. 2, podríamos decir que es 2. Porque primero resuelvo la multiplicación acá, recuerden esa situación. Yo primero resuelvo acá, 2 por 3 me va a dar 6. Entonces me va a quedar que y es igual al logaritmo natural de 6 menos 3, que no es otra cosa que y igual al logaritmo natural de 3. Y el logaritmo natural de 3 aproximadamente vale 1,98. ¿Sí? Recuerden acá, porque quizás alguien hizo primero la resta, entonces le dio 0 por 2, 0, y eso no se puede calcular. Entonces tenemos que para 3 de x, estamos acá, vale casi 2 de y. Sí. Perdón, profe, 1,098, profe. 1,098. Sí, está más cerquita del 1 que del 2. Ah, Sí, 1.098. Entonces está más cerca del 1 que del 2. Está bien, perfecto. Espera que borro ese. Ahora sí, vamos a ponerlo bien. Entonces tengo casi 1. Es un poquito más arriba del 1. Entonces, conociendo el comportamiento de la función logarítmica, entonces ya sé que la función va a ser esto. Va a venir desde abajo, pegada a la asíntota, va a pasar por la raíz, por la ordenada, y va a seguir subiendo. Repito nuevamente, para hacer el gráfico mejor, si quieren agreguen otro valor, 4, el valor 5, y obtienen unos puntos más, pero no hace falta. El dibujo está acá. Y fíjense cómo dio lo que habíamos pensado. Ahí. No sé por qué se ve tan mal el dibujo y hoy se veía bien. Hace un rato, antes de achicarlo. Los voy a tener que hacer de nuevo. Entonces fíjense cómo la gráfica es la que hicimos. La raíz en 2, el punto ahí está cerquita del 1 y la curva roja. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Vamos a hacer el último ejemplo, ¿sí? Que en realidad este último ejemplo es para mostrarles una cosa. Que quizás si aparece en la evaluación de aprendizaje no se den cuenta. Acá es una expresión un poquito más difícil. ¿Sí? Un poquito más difícil. Entonces, vamos a hacerla así. Lo mismo, ¿no? Búsqueda de dominio. Búsqueda de dominio. Y así. Para buscar el dominio y la asíntota, lo que hacemos es agarrar el argumento. Recuerden que el argumento siempre es lo que está entre paréntesis en el logaritmo, o sea, el menos 3x más 4. Vamos a poner acá, y vamos a decir que es mayor a 0. Y vamos a despejar. Entonces me va a quedar el menos 3x acá, el 4 va a pasar restando, entonces me va a quedar menos 4. Y ahora lo que tengo que hacer es pasar ¿a quién? ¿Menos 3? Dividiendo. Claro, pasa el menos 3 dividiendo. ¿Mantiene el signo este menos 3 cuando pasa dividiendo? Sí, profe. Sí. Bueno, acá es donde está el dato importante. Cuando yo pase un número negativo de multiplicar a dividir, este signo, este símbolo de la inecuación, se va a dar vuelta. Entonces, esto me va a quedar así. X es menor que menos 4 sobre menos 3. ¿Por qué se dio vuelta ese símbolo de inecuación? Porque yo pasé un número negativo de multiplicar a dividir.
Entonces fíjense que acá me va a quedar directamente que x es menor que 4/3. Entonces fíjense la diferencia que hay entre los anteriores. Porque yo lo que tengo es el eje x, el eje y, bueno, más o menos, ¿no? Necesitaría una regla. El eje x, ustedes háganlo con regla cuando lo tengan que hacer y entregan. Y a escala. El eje x, el eje y yo obtengo acá que la asíntota vertical es x igual 4/3. ¿Qué cuánto es 4/3? 1,3. Entonces tenemos que 1,3 es la asíntota vertical. 1,3 es la asíntota vertical. Fíjense que pasó eso, que se dio vuelta, porque yo pasé un número negativo de multiplicar a dividir. Entonces, en 1,3, por acá voy a poner la asíntota vertical. Ahora la pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta el resultado de la inecuación, ¿la función va a estar a la derecha o a la izquierda de la asíntota vertical? Teniendo en cuenta Derecha. ¿no? La derecha. No. Va a estar a la izquierda. A la izquierda, profe, porque cambió de signo. Claro, Pero cambió el simbolito del medio. ¿Ven? Que cambió. Acá lo que me dice que x es menor que 4/3. Y si yo estoy en 4/3, que es la asíntota vertical, y tengo que tomar solamente los menores, quiere decir que estoy tomando los que están a la izquierda, que están de este lado. Profe, le hago una consulta. Sí, ¿Es el signo negativo del 4 y del 3? ¿En qué momento lo podemos desplazar o sacarlo? porque vos haces 4 dividido 3 es 4 dividido 3, ¿no? Es 4/3. Pero si haces menos Sí. dividido menos, directamente es más. Y como el más no se Ah, pone, directamente no los agregás. ok, ok. Entonces ahí fíjense cómo cambia la cosa, ¿no? Vamos ahora a buscar la raíz y la ordenada. Buscar la raíz, puntos. Tenemos la función. Obviamente acá puede pasar que se compliquen un poquito, pero para eso está el ejemplo. La raíz, reemplazo a la y por 0, entonces me va a quedar así. 0 es igual a todo esto que estamos acá. Y lo que hay que hacer es despejar x. Así como está, ¿puedo aplicar la relación logarítmica exponencial? ¿O hay algo que está de más? El 1, profe. El más 1 puede ser que esté de más. Exactamente, el más 1 está de más. Porque recuerden que si yo tengo base B, no, argumento B, base A, igual a C, entonces A elevado a la C es igual a B. Fíjense que esto lo escribo a cada rato, porque es importante escribirlo, no es que lo hago por sí. Ahora, está de más el 1, porque la relación me dice que el logaritmo tiene que estar solo. Entonces, este más 1 va a pasar restando para el otro lado. Y a mí lo que me va a quedar es que esto es igual a menos 1, igual a todo este logaritmo que tenemos acá. Y ahora sí, ya puedo aplicar la relación logarítmica exponencial, porque ahí puedo reconocer quién es A, quién es B y quién es C. Por ejemplo, en este caso, ¿quién sería A? un medio. Un medio, perfecto. ¿Quién sería B? Menos 3x. 3x más 4. Perfecto. Menos 3x más 4. ¿Y quién sería C? Menos Menos. Acá cambia la situación porque normalmente C siempre es 0. Entonces, como acá cambia, que C ahora sí es un número, la cuenta se va a modificar un poquito. Porque a mí me va a quedar así, miren. Base A, o sea, un medio, elevado a la C, o sea, menos 1. Todo eso es igual a B, menos 3x más 4. Y ahora hay que empezar a resolver. ¿Qué es lo que resuelvo primero? Un medio a la menos 1. ¿Cuánto es un medio a la menos 1? ¿Cuánto sería? Usen la calculadora, miren con el problema.
Eso me daría 2, profe. 2, exactamente. 2. ¿Sí? Menos 3x más 4. Y ahora acá ya la resolvemos, ¿no? El más 4 pasa restando, entonces me queda 2 menos 4 es igual a menos 3x. 2 menos 4 es menos 2, igual a menos 3x. Y acá el menos 3 pasa dividiendo, entonces el signo se mantiene. Por eso me queda, sí, menos 2 menos 3 es igual a x. Y acá vuelve a pasar lo mismo esto de menos dividido menos es más, entonces automáticamente x es igual a 2/3. Que no es otra cosa que 0,6. 0,6. Sí. Vamos a ponerlo aproximado porque sería un aproximado. 0,6. Entonces ya tenemos la raíz. Sabemos entonces que la función va a pasar por el 0,6 de x, que está por acá. Ahora, lo que no sabemos es si la función va a venir desde acá abajo, ¿sí? O va a venir desde acá arriba. Y para determinar eso, vamos a buscar la ordenada al origen. Siempre se me escapa. Para calcular la ordenada al origen, agarramos la función completa. Reemplazamos a la x por 0, entonces acá me queda menos 3, bueno, así, por 0. Y como les digo siempre, esto ya es una cuenta, que hay que ir resolviéndola paso por paso. A mí lo que me pasa es esto. En el argumento me va a quedar menos 3 por 0 es 0, y 0 más 4 es 4. Entonces lo que tengo acá es y es igual al logaritmo de base 1/2 de argumento 4 más 1. De todo esto que tengo acá, ¿qué es lo que se resuelve primero? El logaritmo. ¿Cuánto es el logaritmo de 4 en base 1/2? Menos 2, profe. Exactamente, menos 2. Entonces tengo ahora que y es igual a menos 2 más 1. Que eso no es otra cosa que y igual a menos 1. Esta es la ordenada al origen. Entonces tenemos que la ordenada al origen es menos 1 y está acá. Entonces, con esos dos puntos, la asíntota vertical y conociendo el comportamiento de la función, sabemos que viene pegada a la ordenada al origen por acá, igual a la asíntota vertical, pasa por la raíz, pasa por la ordenada y sigue de esta manera. Quedó más o menos, ustedes háganlo con mejor, porque con el mouse se complica. Y acá es... ¿Se ve bien? Sí, esto se ve mejor. No sé qué pasa. Fíjense cómo la curva es exactamente la que se resolvió. Si yo acá les pregunto, ¿cuál sería el dominio de la función? ¿Cuál sería? Vayamos a cuando calculamos el dominio. Llegamos a esta expresión, ¿no? Que x es menor, acá, x es menor que 4/3. Si x es menor de 4/3, ¿cuál es el dominio de la función? Menos infinito, Sí, 4/3. exactamente, perfecto. Desde menos infinito hasta 4/3. Ya terminé. Y ahora sí, termino.